Vamos a hablar sobre un tema que en la iglesia es muy importante y que en todas las iglesias debería de ser igual de importante. Y el tema es la danza. ¿Por qué danzamos? ¿Por qué en nuestra iglesia remolineamos? ¿Por qué en nuestra iglesia alabamos al Señor de la manera que lo hacemos? Y créanme que, no sé si se acuerdan cuando vinieron a ungirnos como pastores, el hermano Nicolás daba vueltas de gato en la alfombra, no sé si se acuerdan, pero muchos lo pudieron ver, que él, y lo hace en la iglesia, en Guatemala lo hace de igual forma cuando tiene espacio, porque ya ven que en la iglesia en Guatemala, pues todos nos juntamos ahí y danzamos de manera que todos quepamos. Pero cuando hay espacio, estos jóvenes danzan de una forma en la que, por ejemplo, yo ahorita ya no lo podría hacer, pero la pastora y la pastora y doctora Hicks me emocionaba cuando decía, a mi edad yo ya no puedo hacer eso, pero definitivamente a la edad que estamos ahorita podemos danzar y podemos alabar al Señor en la edad que sea. Los niños lo hacen a su edad, nosotros lo hacemos a nuestra edad. Y ya hubiéramos querido conocer quizás al Señor teniendo 13 años, 15 años, y a lo mejor lo hiciéramos de otra forma. Quizás nos colgáramos de los polines, de los candelabros del hotel, le diéramos vuelta a la silla, saltáramos en la silla, pero todos tenemos una diferente manera de alabar al Señor. Y la palabra nos enseña que debemos danzar para el Señor, que no solamente digamos, bueno Señor, te alabo, o cantemos una alabanza y hasta ahí nos quedemos en nuestro cuerpo inmóvil, sino que la palabra nos invita a danzarle al Señor. Y la palabra danza en hebreo es mahol. Sé que muchas veces cuando estamos diciendo los nombres en hebreo es bien difícil escribirlos o no sabemos cómo se escriben. Entonces lo que voy a hacer es que no les prometo el fin de semana, pero el lunes les voy a mandar cada palabra y su significado para que ustedes lo tengan ahí, cómo se escribe cada palabra y el significado de cada palabra. Entonces ya les va a servir para que ustedes puedan estudiar mejor la Biblia porque van a tener ahí su vocabulario. Entonces les decía que la palabra para danza es mahol y significa baile, significa danza, significa dolor, formado, provocado, temblor, significa becerro. Y esta palabra mahol viene de una raíz hebrea que es hul, y esta raíz significa girar, significa girar de manera circular o espiral, significa bailar, significa retorcerse del dolor, especialmente de dolor de parto, significa esperar, significa soportar, dar a luz, hacer parir, significa esperanza, significa permanecer, todo lo que la palabra danza significa. Y si tienen ahí sus Biblias, les voy a dar unos versículos, nos vamos a ir a unos versículos donde vamos a poder, permítanme. Vamos a hacer una pausa porque parece que hay mucho ruido por el movimiento del micrófono. Quizás estas cositas. ¿Ahora parece que sí? Y ponerlo por encima del iPad. Ok, gracias, perdón. Perdón, pero es que tenían interferencia, creo yo, porque las pititas de mi blusa estaban interfiriendo con el micrófono. Como les decía, vamos a ver en estos versículos esta palabra mahol, que significa danza. En el Salmo 154, vámonos al Salmo 154. Y vamos a ver esta noche por qué es tan importante danzar en la presencia del Señor. Salmo 154. Dice la palabra, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas. La palabra danza ahí es la palabra mahol.
Ahora vámonos a Jeremías 31:13. Jeremías 31:13. Jeremías 31:13. Amén. Ahora sí se me hace más fácil saber que lo tienen porque puedo verlos y veo si ya llegaron o no llegaron. Entonces es mucho más fácil para mí ver si ya tienen el versículo. Jeremías 31:13. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Miren, ahí encontramos literalmente la palabra danza, pero miren, dice los jóvenes y los viejos juntamente, o sea que no tenemos excusa. Podemos tener 2 años y podemos tener 100 años y todavía vamos a poder alabar y bendecir al Señor y vamos a poder danzar, porque la palabra no dice que solamente los niños y los jóvenes pueden danzar, dice los jóvenes y los viejos juntamente van a danzar con estas vírgenes y el Señor va a cambiar en medio de la danza nuestro lloro en gozo y Él nos va a consolar en medio de la danza y nos va a alegrar si hemos estado viviendo momentos de dolor, de aflicción, Él nos va a alegrar en medio de la danza. Ahora regresémonos a los salmos en el Salmo 149:3. Salmo 149:3. Salmo 149:3. Amén. Dice, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Miren, ahí hay dos cosas. Una cosa es cantar y otra cosa es danzar. Una cosa es que yo me quede sentadito y cantando y otra cosa es danzarle al Señor. Pero dice que tenemos que alabar su nombre con danza, con pandero y con arpa debemos cantar a Él. Y ustedes saben que todos estos instrumentos no solamente son naturales, son espirituales. Espiritualmente tenemos un arpa, espiritualmente tenemos panderos, címbalos, no solamente son los instrumentos como tales, los conocemos, sino que en nuestro espíritu se van formando todos estos instrumentos para que podamos danzarle al Señor y para que podamos cantarle al Señor. Si se dieron cuenta, todos los versículos que les acabo de dar son del Antiguo Testamento. Y cualquiera podría decir, bueno, si son del Antiguo Testamento, entonces son de la dispensación pasada y entonces ya no vamos a danzar. Y en muchos lugares pues enseña que la danza es del mundo, pero si nosotros hemos estado poniendo atención, el enemigo, Lucifer y todos ellos se han robado todo lo que el Señor creó para que nosotros lo alabemos, para que nosotros dancemos a su nombre. Y obviamente vemos en el mundo muchos jóvenes y como dice la Biblia, vea, hasta ancianos, viejitos, allá bailando en el mundo, en las discotecas, pero los hijos de Dios tienen en su mente que la danza es del diablo, cuando la danza fue creada para alabar el nombre del Señor. La danza fue creada para que nosotros con todo nuestro ser podamos alabar al Señor. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos aprender a danzarle al Señor. Y como les digo, a lo mejor ustedes pueden decir, no, pero es que eso ya no es para nosotros. Ahorita vamos a ver qué tan importante es danzar, qué tan importante es mover nuestros pies, girar. ¿Se dieron cuenta que el significado de esta palabra hul, que es la raíz de mahol, que es la palabra hebrea para danza, dice que es tener dolores de parto, dar a luz, parir,
Imagínense ahorita, yo sé que ya muchos ya la cabeza ya les está conectando todas las cosas y bendigo al Señor por eso, porque sé que en medio de la danza muchos de ustedes han tenido experiencias que nunca van a olvidar. Ahora, somos una iglesia pentecostal, somos una iglesia que creemos en el Padre, que creemos en el Hijo y que creemos en el Espíritu Santo. Y por ende le damos toda la libertad al Espíritu Santo de que se mueva de la manera que se quiera mover. Por eso es que oramos en nuestra lengua español y oramos en las lenguas que el Señor ha depositado en nosotros por medio del Espíritu. Y por eso somos una iglesia pentecostal. Ahora danzamos en el Espíritu, no estamos danzando porque nos aprendimos un paso, no estamos danzando porque vimos una coreografía, no estamos danzando por esa razón, estamos danzando porque el Espíritu Santo nos ha tocado y necesitamos bendecir al Señor. Amén. La Biblia no dice claramente, vamos a hablar sobre Jesús y cómo Jesús danzó, pero la Biblia no dice en un versículo claramente que Jesús danzó. Sin embargo, si vemos toda la palabra, desde el Génesis al Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que Jesús danzó. Entonces, mis amados hermanos, Jesús es parte del Nuevo Testamento si lo queremos ver así, aunque Él está desde el principio hasta el final, pero para que nosotros entendamos que no es cosa del Antiguo Testamento, vamos a estudiar un poco a Jesús y cómo Él danzó. Así es que miren, Jesús decía que Él hacía lo que veía hacer al Padre. Él no se inventó nada, Él hizo todo lo que el Padre hizo. Entonces, en Juan 5:19, si lo buscan ahí, Juan 5:19, les doy tiempito para que lleguen a Juan 5:19. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esta es la primera prueba de que Jesús danzó. ¿Por qué? Vámonos al Proverbio 8:24. Recordemos que Jesús hacía lo que el Padre hacía, lo que Él veía hacer al Padre. Proverbios 8:24. Dice Proverbios 8:24. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Y este proverbio está hablando de la sabiduría. Y como sabemos, la sabiduría es Cristo. Dice este versículo 8, en el versículo 24 de Proverbios 8, de que antes de los abismos Él fue engendrado. Cristo fue engendrado antes de todas las cosas, antes de que todo fuera creado. Y esta palabra engendrado también significa o es la misma palabra hul, que vimos que su significado era retorcer de dolor, especialmente de un dolor de parto, y significa dar a luz. Esto quiere decir, mis amados hermanos, que cuando el Padre dio a conocer al Hijo o sacó al Hijo de él, el Padre estaba danzando, él estaba haciendo esta danza hul. El Cristo fue dado a conocer por el Padre danzando. Por eso dice esta palabra significa parir o dolores de parto. Él estaba dando a luz al Hijo, él estaba sacándolo de él mismo para que él viniera un día a este mundo a morir por nosotros y salvarnos. Mis amados hermanos, ¿cómo sabemos que está hablando de Cristo este proverbio? Pues la palabra dice que Cristo es la sabiduría de Dios y eso lo pueden ver en 1 Corintios 1:24. Entonces el Padre, cuando dio a conocer a su Hijo, Él estaba danzando. Él estaba danzando en círculos, Él estaba danzando en espiral para poder dar a conocer a su Hijo, a Cristo. Entonces, mis amados hermanos,
Nosotros, si queremos dar a luz al Hijo, el Hijo es la palabra. Cada semilla de verdad que llega a nuestra vida, debemos de darla a conocer. Esa semilla, esa palabra debe nacer en nosotros. ¿Y cómo la damos? ¿Cómo entramos en estos dolores de parto? Pues danzando. Así como el Padre dio a conocer al Hijo por medio de la danza, así esas semillas de verdad crecen en nosotros y se dan a conocer y parimos literalmente estas palabras de la Biblia cuando danzamos. Necesitamos aprender a mover los pies, mis amados hermanos. Si queremos que la palabra se dé a luz en nosotros, necesitamos aprender a danzar. Muchos nos quedamos sentados en la silla, muchos nos da vergüenza, muchos, ay no, pero ¿qué van a decir? ¿A usted qué le interesa lo que otros vayan a decir? Lo que le interesa es que las semillas de verdad que usted lleva en su corazón den a luz, salgan al exterior. Mis amados hermanos, cada vez que danzamos, la verdad, las semillas de verdad están siendo dadas a conocer. Estamos de dolores de parto cuando danzamos y damos a luz la palabra, al verbo, damos a luz a Cristo y entonces podemos ser hacedores de esta palabra. Amén. Otra de las pruebas que tenemos que Jesús danzó, la vamos a encontrar en Lucas 24. Vámonos a Lucas 24, versículo 44. ¿Ven cómo sí Jesús danzó? ¿Por qué sabemos que danzó? Porque el Padre danzó. El Padre danza con nosotros. Amén. Lucas 24, 44. Y dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Este era Jesús hablándole a sus discípulos. Les está diciendo, es necesario que se cumpla la ley de Moisés, que se cumplan las palabras de los profetas y que se cumplan los salmos. En el Antiguo Testamento, la verdad o el Cristo era revelada por estas tres formas, por la ley de Moisés, por los profetas y por los salmistas. Ahora, la ley de Moisés, Moisés la escribió porque Dios se la dio. Dios le reveló a él la ley moral, y también le reveló a él cómo se iban a hacer todas las cosas concernientes al tabernáculo, todos los sacrificios, todas las ofrendas, cómo se iban a realizar. Y recordemos que cada uno de estos sacrificios era una figura de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo cumplió y obedeció toda la ley moral de Moisés, y él cumplió todos los sacrificios del Antiguo Testamento, porque él era la ofrenda por el pecado. Él fue nuestra ofrenda por el pecado. En él se cumplió todo el tabernáculo de Moisés. Y con los profetas, pues los profetas escribían y llamaban al pueblo al arrepentimiento. Ellos proclamaban la palabra de Dios para que se arrepintieran. Recuerden que se han leído a los profetas Jeremías, Isaías. Ellos venían y hablaban al pueblo para que ellos se arrepintieran de la idolatría, para que ellos se arrepintieran del adulterio que estaban haciendo, porque Dios iba a mandar un juicio para ellos. Entonces ellos lo que hacían era llamar al pueblo para que se arrepintiera. Y lo escrito por los salmistas. Si ustedes se han dado cuenta y se han leído el libro de los salmos hablan de muchas cosas. Hablan de la creación, hablan de Cristo, hablan de la ley, hablan del corazón del ser humano, cómo el corazón es renovado, de los sufrimientos que pasamos, de las alegrías, del gozo que sentimos en el Señor. Los salmos en su mayoría hablan sobre nuestro Señor Jesucristo, hablan sobre que Él era el ungido de Dios y de cómo Él fue rechazado, cómo fue menospreciado, cómo fue crucificado, pero también hablan sobre Jesucristo siendo exaltado y siendo rey sobre Sión. Una de las formas en las que el pueblo era instruido por medio de la ley, de los profetas y de los salmos,
era cómo alabar correctamente al Señor. Y una de las maneras para alabar correctamente al Señor es por medio de la danza. Jesús vino a este mundo a cumplir las escrituras. Desde la primera letra que encontramos a Génesis hasta la última letra que encontramos en Apocalipsis, Jesús cumplió todo. Él vino a cumplir la ley. ¿Para qué? Para salvarnos. Vino a enseñarnos a obedecer la palabra, a obedecer las escrituras. Y miren, en Mateo 5:17 lo dice claramente. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Él vino a cumplir la palabra. Y si en la palabra dice que debemos alabar, Él vino a alabar a su Padre. Si en la palabra dice que debemos danzar, Él vino y danzó para su Padre. Entonces podemos entender y podemos afirmar que Jesús danzó para su Padre. La palabra cumplir que vemos en ese versículo significa repleto, significa henchir, significa llenar hasta el borde, significa satisfacer, acabar, completar, terminar. Esa palabra cumplir significa repleto, significa satisfacer, llenar hasta el borde, significa suministrar. Jesús cumplió todo lo que estaba escrito. La ley de Moisés, todo lo que los profetas decían y todo lo que está escrito en los salmos. Él vino para cumplirlo. Ahora, si vemos al principio estos salmos que hablaban sobre la danza y cómo debemos danzar, Jesús definitivamente ya lo confirmamos que danzó, porque el Padre danzó engendrándolo a Él, dándolo a conocer a Él. Así que mi amado hermano, si usted tiene muchas semillas de la palabra en usted que todavía no las ha dado a conocer, empiece a danzar. Hace muchos días que el Señor nos ha estado haciendo sentir que debemos danzar, que no necesitamos una estructura que diga iglesia, un hotel que diga iglesia, una casa que diga iglesia. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Necesitamos aprender a danzar en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque entonces si no, vamos a hacer como ese refrán, ¿vea? Que somos candil de la calle y oscuridad de la casa. Allá en la iglesia danzamos, pero en la casa se nos olvida. Necesitamos comenzar en la casa. Necesitamos comenzar a enseñarles a nuestros hijos. Necesitamos aprender como matrimonios a danzar con el Señor. Amén. Como familias a danzar. Ahora miren, hay diferentes tipos de danza. El primero que vamos a estudiar es la danza en corro o la danza en círculo. Si usted ahora piensa y dice, bueno, yo a veces estoy en la iglesia y danzo y me dan ganas de dar vueltas, es porque el Espíritu le está enseñando a usted cómo debe danzar. Entonces, hoy vamos a aprender que sí existe una danza que se llama danza en corro o danza en círculo. Y este tipo de danza se describe en dos términos, en femenino y en masculino. Como ya les dije, las palabras se las voy a enviar a más tardar el lunes si el Señor nos da vida para que ustedes las puedan tener. Esta danza en círculos, en el lado masculino se llama majol. Y esta danza majol significa ir en derredor, bailar en círculos. La danza en corro o en círculos es una expresión de gozo, es una expresión de alegría y también es una expresión de gratitud al Señor. Después de que hemos pasado por un periodo de tribulación, por un periodo en el que estábamos afligidos, por un periodo en el que nos habíamos equivocado y tuvimos que ir delante del Señor y nos arrepentimos, el gozo que genera el perdón del Señor y la gratitud que sentimos por el perdón del Señor, por lo que hemos hecho, eso se llama, o lo que deberíamos hacer es tener una danza en círculo,
Estamos teniendo gratitud por lo que Él ha hecho. Amén. Y si tienen su Biblia ahí, vámonos al Salmo 30. Y vamos a ver cómo David danzó. Salmo 30, versículo 11. Salmo 30, versículo 11. Dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. ¿Qué había pasado aquí? Aquí la palabra baile es la misma palabra que danza. David había llevado el arca o estaba moviendo el arca del pacto de una manera que no lo tenía que hacer. Entonces, él dio una instrucción, movido por él, no movido por el Señor, y movió el arca del pacto de una manera que no lo tenía que hacer. Y entonces el Señor le envió un castigo porque él no había obedecido la manera en que Dios le estaba diciendo que lo hiciera. Entonces, si ustedes lo ven, dice, has cambiado mi lamento en baile. Cuando hemos estado en situaciones de aflicción, Él cambia nuestra aflicción por danza. Si hemos estado en medio de una enfermedad, Él cambia la enfermedad por danza. ¿Y cómo debería de ser esta danza? Pues una danza de gratitud, una danza de gozo por lo que Él está haciendo en nuestra vida y por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Definitivamente que cuando David hizo esta danza delante del Señor, él cambió su lamento, él cambió su cilicio, él cambió el estado de presión en el que estaba, a lo mejor el estado de tristeza, por danza, porque el Señor había puesto gozo en él, porque el Señor lo había perdonado y le había quitado de él el castigo que él había puesto porque él había hecho las cosas en desobediencia. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos aprender a que cuando el Señor nos ha librado, cuando el Señor ha cambiado nuestro lamento, cuando el Señor nos ha sacado de la tribulación, nos ha sacado de las circunstancias malas en las que hemos estado, lo menos que podemos hacer es danzar para el Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues en esta danza en círculo. No le estoy diciendo, ay, bueno, hoy ya sé que da ese círculo y cuando veo a los hermanos danzando en círculo, sé que están gozosos y porque el Señor los libró de algo. Esto es movido por el Espíritu. Así es que no crean que solamente en círculos pueden danzar. Ahora vámonos al Salmo 149. Salmo 149 y vamos a leer del versículo 1 al 3. Salmo 149, 1. Dice, aleluya, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrense Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Y quiero leerles la versión de la Reina Valera revisada. Dice, aleluya, cantad a Jehová canción nueva, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con corro, con adufe y arpa a él canten. En esta versión sí dice la palabra corro, en la otra pues dice danza. Dios le ha ordenado a su pueblo, a nosotros, cómo debemos alabarlo. Con esta expresión de danza, con esta expresión de gozo, con esta expresión de alegría por su poder, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Ahora, miren, la palabra dice que cuando hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, Él está ahí. Y para hacer esta danza en círculo, lamentablemente no podemos hacerles la dramatización porque tendríamos que levantarnos y hacer, pero un día el Señor nos va a dar la oportunidad. Pero cuando están haciendo esta danza en círculo,
hay 2 personas o 3 personas o 4 personas haciendo este círculo, quiere decir que Él está ahí en medio de ese círculo. Cuando nosotros estamos danzando, cuando usted se pone con su esposo y se toma de las manos y comienza a dar vueltas y a danzarle al Señor, ¿sabe quién es el tercero que está ahí? El Señor Jesucristo. Ahora, si usted está solito o está solita, no está ahí de verdad solito. El Espíritu Santo está con usted. Y si usted se pone a girar, a dar vueltas, a tener esa alabanza y esa expresión, ¿sabe quién está danzando con usted? El Espíritu Santo. Y en medio de ustedes dos está el Señor Jesucristo. Amén. Él está ahí. Cuando nosotros danzamos de esta manera, con ese gozo, con esa alegría, porque Él nos ha librado, porque Él ha cambiado nuestro luto, porque Él ha cambiado nuestro cilicio, porque Él ha cambiado nuestro lamento. Él está en medio de nosotros, mis amados hermanos. No estamos danzando solos, Él está en medio. Así es que necesitamos alabar al Señor, necesitamos bendecir al Señor. Y qué oportunidad más maravillosa para danzar en este tiempo. Agarre a sus hijos, agarre a su familia, y si están lejos, pues póngase usted solo a danzarle al Señor. El Espíritu Santo está ahí con nosotros y viene a nosotros el Señor a danzar en medio de ese círculo. Qué privilegio tan grande tenemos, mis amados hermanos, que el Señor venga a danzar con nosotros. Nosotros que somos pecadores, nosotros que nos equivocamos a diario, el Señor viene en medio de la danza, en medio de este gozo y de esta alegría. Él viene a gozarse y alegrarse con nosotros. Amén. Ahora, este tipo de danza en el lado femenino se llama majolá. Y nos vamos a ir a Éxodo 15:20. Éxodo 15:20. Esta es la danza en círculo o la danza en corro del lado femenino, es majolá. Éxodo 15:20. Dice, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con pandero y danza. María dirigió una danza en corro. Cuando el Señor abrió el mar para ellos, ella dirigió esta danza. Todas las mujeres la seguían. Era una danza en círculo, llevaban panderos en sus manos. Mis amadas hermanas y hermanos, ¿cuántas veces el Señor ha abierto el mar para nosotros? ¿Cuántas veces el Señor ha hecho que nosotros pasemos del otro lado de la prueba sin mojarnos, sin tener ningún tipo de que el enemigo vaya a acecharnos? El Señor ha abierto el mar rojo para nosotros. ¿Qué debemos hacer? Danzarle al Señor con gratitud, diciéndole, Señor, tú abriste el mar rojo para mí, mis pies pasaron en seco, me pasaste sobre esas alas de águila, Señor. Yo hoy puedo ver para atrás y mis enemigos han sido llevados al abismo, mis enemigos se esparcieron, mis enemigos ya no están, el caballo, el jinete que me perseguía se fue de mi vida, todo lo que estaba persiguiéndome no está. Mi amado Padre, yo te bendigo, te alabo. Necesitamos danzar al Señor. Díganme si no les pasa, a mí se me pone la piel chinita de pensar todo lo que el Señor ha hecho por mí y que el Señor me ha dado estos 2 pies y estas manos y esta boca para poder alabarlo y bendecirlo y dar esa danza en círculos y que Él venga a danzar conmigo. Amén. Ahora vámonos a Jueces 21:21. Jueces capítulo 21, versículo 21. Jueces 21:21. Dice, y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo.
e idos a la tierra de Benjamín. Las hijas de Silo estaban danzando en la fiesta de la Pascua. Esta fiesta se hacía una vez al año y a ellas se les permitía danzar en esta fiesta de la Pascua. Y la tribu de Benjamín estaba disminuyendo, ellos estaban haciendo cada vez más chiquitos. Por eso era que les permitieron tomar de estas mujeres que estaban danzando para que ellos pudieran hacerse una tribu más grande. Ellas estaban danzando en corros, ellas estaban danzando por gratitud, por alegría y estaban celebrando la Pascua, estaban celebrando que habían sido sacados de Egipto y el Señor los había llevado a la tierra prometida. Entonces, mis amadas hermanas y hermanos, el Señor quiere llevarnos a la tierra prometida. Yo no sé si usted ya la vio. Yo no sé si usted ya, el Señor le pudo enseñar un poco de esa tierra prometida por medio de la palabra, por medio de sus experiencias. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Pues danzar como estas mujeres lo hacían, danzarle al Señor. ¿Saben por qué? Porque ahí vamos a encontrar a nuestro amado en medio de la danza. Amén. Ahora les voy a pedir que nos vayamos a Jeremías 31:3. Jeremías 31:3. Vamos a leer el versículo 3. Estamos aprendiendo. Amén. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Y en la Reina Valera revisada dice, Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo ha, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en corro de danzantes. Miren, el Señor por medio del profeta Jeremías estaba diciendo que en el milenio Él nos va a restaurar de tal manera que vamos a danzar en corros por la gratitud, por el gozo de que Él nos ha llevado a ser parte de la esposa. Vamos a estar en el milenio danzando en círculos para Él y Él va a danzar con nosotros. Él va a estar ahí gozándose porque hemos sido vencedores en su nombre, porque hemos vencido la carne, porque hemos vencido al mundo, porque hemos vencido nuestra mente carnal, porque Él se ha manifestado, porque nos hemos rendido a su soberanía. Él va a danzar con nosotros. Mis amados hermanos, necesitamos aprender a quitarnos la pena, a quitarnos el orgullo, a quitarnos todas esas cosas y danzar para el Señor. Lo que hagamos aquí, lo vamos a hacer en el milenio y lo vamos a hacer perfecto, porque en el milenio ya no vamos a tener este cuerpo corrupto, esta mente corrupta. Vamos a danzar de una manera perfecta, mis amados hermanos. Vamos a danzar de una manera en que va a ser totalmente agradable para el Señor, totalmente llena de fragancia para el Señor. Necesitamos aprender a hacerlo aquí, a despojarnos de nosotros y a decirle al Espíritu Santo, tómame este día. Yo quiero danzar de gozo, yo quiero danzar de alegría por todo lo que mi Señor ha hecho. Amén. Necesitamos aprender a bendecir al Señor por medio de la danza, a darle nuestra gratitud y nuestra adoración danzando al Señor y agradeciendo su soberanía. Amén. La segunda forma de danza es la danza giratoria y esta es la danza carrar. Ya les dije, les voy a mandar después los nombres. Significa ir alrededor, significa rodar, significa volver de nuevo, moverse en una forma circular como en una órbita, significa rotar, significa girar o revolverse rápidamente.
No sé si se les viene a su mente y uno dice, pero ¿cómo voy a hacer eso? Pues el Espíritu le va a decir cómo lo haga, mi amado hermano y mi amada hermana. Nos vamos a ir a Segunda de Samuel. Ahí vamos a encontrar esta danza giratoria. Segunda de Samuel 6. Y ahí vamos a buscar el versículo 14. Segunda de Samuel 6, 14. Y dice, y David danzaba. Esa palabra danzar es carrar, que es la danza giratoria. David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. David, cuando el arca llegó a su tierra, él danzaba de una manera rápida. ¿Se acuerdan que decía que se le subía su vestido, su efod, y que por eso Mical pues lo menospreció en su corazón? Él estaba haciendo esta danza giratoria y él estaba teniendo una demostración delante del Señor porque había llegado a él la voluntad perfecta del Señor. La voluntad de Dios se había hecho presente en su tierra. David fue menospreciado por Mical por la manera en que él danzaba al Señor, porque a él no le importaba, él estaba tan feliz, tan contento, tan agradecido, porque él sabía que la soberanía de Dios ahora estaba con ellos. Él sabía que el gobierno de Dios estaba con ellos, que la voluntad perfecta del Señor estaba con ellos. Y él no se dejó de mover, él no se amargó en su corazón porque Mical lo menospreció y lo rechazó. Y nosotros, mis amados hermanos, debemos de hacer a un lado las críticas, debemos de hacer a un lado las burlas, debemos de hacer a un lado el menosprecio y el rechazo que otra gente pueda hacer, que nos digan que estamos locos. Y hay una canción, una alabanza que dice que qué me importa que me digan que estoy loco, que si soy evangélico y estoy loco. Sí, estamos locos, mis amados hermanos, estamos locos por el Señor, porque Él nos ha bendecido, porque Él nos ha amado, porque Él nos ha rescatado, porque Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Seamos como David. Clamemos al Señor, dancemos al Señor, porque su voluntad está sobre nuestra cabeza, porque su gobierno está sobre nuestra cabeza. Sepamos que si Él nos está gobernando, no nos vamos a equivocar. Él no va a dar nuestro pie a resbalar. Él no se duerme, Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos dice a dónde debemos ir, cómo debemos ir, a qué hora debemos ir, mis amados hermanos, y la voluntad de nuestro Señor está con nosotros. Nadie puede estar en contra de nosotros, porque vamos a saber que todo lo que está en nuestra vida forma parte de la voluntad perfecta del Señor. Necesitamos aprender a dejar atrás todas las miradas, a dejar atrás todas las micales o los micales que se levanten en nuestra contra, querernos menospreciar y rechazar y decir, a mí no me importa, yo voy a girar, yo voy a danzar porque yo quiero la voluntad perfecta de mi Padre en mi vida. Amén. La tercera forma en la que podemos danzar es la danza en espiral. Y esta danza en hebreo es la palabra hil. Hil significa torcer, girar en forma espiral, significa retorcerse con dolores de parto. Miren qué importante es la danza. Si queremos dar a luz al Hijo, si queremos dar a luz la palabra, si queremos dar a luz al verbo, necesitamos danzar, mis amados hermanos. Necesitamos darle todo nuestro ser al Señor. Amén. Vámonos a Jueces 21. Jueces 21.
Ya habíamos estado por ahí, pero hoy vamos a leer un versículo más. Jueces 21, versículo 21. Jueces 21, 21. Dice, y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, ahí está la primera danza que vimos, la Mejolá, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Y si vinieren los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos, hacednos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros lo que las disteis para que ahora seáis culpados, y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban. Esta palabra que ven, danzaban ahí, es la palabra Gil. Y ellos se fueron y volvieron a su heredad y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Estas mujeres de Silo estaban danzando en corros y estaban danzando en forma giratoria. ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, a estas mujeres eran vírgenes y se les daba la oportunidad de danzar de esta manera en la fiesta de la Pascua. Y como les dije, ellas danzaban para expresar la gratitud al Señor y lo hacían con gozo al Señor. Los de la tribu de Benjamín tenían permiso de los ancianos. No crean que estaban haciendo esto de llevárselas porque a ellos se les antojó. Ellos tenían permiso de los ancianos para tomar esposas dentro de estas vírgenes que estaban danzando. Y en la oración, hermana Caro decía, Señor, que no seamos como las vírgenes que se les acabó el aceite, seamos como las vírgenes que tenían suficiente aceite para esperar al esposo. ¿Saben qué es lo que pasa cuando danzamos de esta manera? Como estas vírgenes somos todos nosotros. Estamos danzando en la presencia del Señor y el esposo va a venir a tomar a sus vírgenes, a sus esposas, para llevarlas a la tierra prometida, para llevarlas y para que sea edificada su ciudad, para que moremos con Él. Nosotros necesitamos danzar de esta manera, porque estas vírgenes en lo terrenal encontraron esposos en la tribu de Benjamín, pero nosotros en lo espiritual, cuando danzamos, vamos a encontrar a nuestro esposo celestial. Él nos va a tomar como su esposa, mis amados hermanos. Necesitamos aprender a danzar de esta manera para que seamos dignos de ser llamados la esposa del Cordero. Él está buscando a su esposa, así como estos benjaminitas estaban buscando esposa para ellos. Nuestro Padre está buscando esposa para su Hijo, para nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos ser como estas vírgenes, necesitamos danzar en la presencia del Señor para que Él nos tome por esposa, para que seamos estas vírgenes que Él pueda tomar como esposa, mis amados hermanos. Necesitamos ver este cuadro hermoso del Señor. El Señor nos está poniendo un cuadro fabuloso de lo que Él va a hacer cuando Él llame a su esposa. Él nos está preparando, estamos siendo preparados aquí como su novia, estamos aprendiendo a danzar aquí como su novia para que podamos ser su esposa, para que en el milenio esta danza sea perfecta en su nombre, sea santificada, sea para Él. Y ahorita quizás no lo podemos ver, pero lo podemos sentir cuando estamos danzando y Él está en medio de nosotros. Pero mis amados hermanos, en el milenio lo vamos a ver. Él va a danzar junto a nosotros. Amén. Esta forma de danza, Gil, es una demostración del poder que hay en el nombre del Señor, del poder que hay en su espíritu. ¿Por qué? Porque por medio de su espíritu damos, o Él gime a través de nosotros y podemos estar de dolores de parto.
y necesitamos esos dolores de parto para que las semillas que están dentro de nosotros den brotes nuevos, den árboles nuevos. Es la única manera, mis amados hermanos, en que esas semillas van a empezar a crecer dentro de nosotros. Necesitamos alabar al Señor, necesitamos bendecir su nombre, necesitamos danzarle al Señor para que todas esas semillas empiecen a germinar, empiecen a crecer, empiecen a hacer pequeños brotes que luego van a ser árboles gigantescos, y como el Salmo 1 lo dice, que sean árboles junto a corrientes de agua, que su hoja no caiga, que demos fruto abundante y que vamos a ser prosperados en todos, mis amados hermanos. Pero despojémonos de nosotros mismos y aprendamos a alabar al Señor como la palabra nos lo manda. Seamos como Jesús, alabemos, adoremos, dancemos al Señor, dancemos a nuestro Padre. Amén. Y el último tipo de danza es la danza saltando o brincando. Y esta danza, la palabra hebrea que la define es rakat. Rakat quiere decir estampar, quiere decir saltar vivamente de gozo, brincar y rebotar. ¿Verdad que tampoco se les imagina cómo van a girar en espiral, van a dar vueltas, van a saltar, a brincar y todo al mismo tiempo? Mis amados hermanos, démonos cuenta de una cosa, y quiero que lleven su mente a los servicios que hemos tenido como iglesia. La palabra dice que somos un solo cuerpo. La palabra dice que somos una hermandad. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero durante la alabanza, unos giramos, otros saltamos, otros revoloteamos, otros damos vuelta de gato. Somos un solo cuerpo. Esto quiere decir que Cristo está en medio de nosotros, y como un solo cuerpo, si yo estoy saltando y si mi hermana está girando, todos estamos danzando de todas estas maneras al mismo tiempo, y el nombre del Señor está siendo exaltado y el poder del Señor está siendo exaltado, las maravillas del Señor están siendo exaltadas por todos nosotros al mismo tiempo, mis amados hermanos. Amén. Veamos en Primera de Crónicas 15. Primera de Crónicas 15. Ya estamos por terminar esta enseñanza. Primera de Crónicas 15 y nos vamos a ir al versículo 28. Primera de Crónicas 15, 28. Dice, de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por su ventana, vio al rey que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. David hizo 3 formas de danza diferentes. Él hizo la majolá, él hizo la carrab y él hizo la radcat. En español, él giró, él saltó, él hizo una danza en espiral, y todo lo hizo porque en su corazón había gozo y gratitud porque el arca había llegado a su tierra. No le importó. Miren, Mical, en vez de alabar al Señor, lo que hizo fue menospreciar a David, pero a David no le importó. Él saltaba, él danzaba. Mis amados hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos detenido porque el hermanito nos está viendo? Porque la hermanita nos está viendo, porque es que yo nunca he danzado. Yo era una de esas que nunca había danzado, mis amados hermanos, pero les voy a decir algo. Hay un tesoro inmenso en la danza. Debemos de ponerlo en práctica. ¿Saben por qué? Porque lo primero que nos quitamos para danzar en la presencia del Señor es el orgullo. Lo primero que se va de nuestra mente es el orgullo, de cómo nos van a ver, de que si el pelo se me va a poner así, de que si voy a sudar la ropa que me puse, de que si voy a... ¿Cómo cuando andaban en la fiesta no les importaba bailar lo que fuera? Y nosotros a veces nos reímos porque
Yo tuve la oportunidad de trabajar haciendo de wedding planner y cuando la gente llegaba a las bodas, ahí con su traje, su saco, las señoras con sus tacones y sus vestidos bien bonitos, pero ya a las 2 de la mañana que se acababa la fiesta, las mujeres no hallaban los zapatos, los hombres ya se habían quitado el cincho, el saco ya no lo encontraban, y a ellos no les importa, mis amados hermanos, pero a nosotros sí nos importa cómo nos vemos. A mí me da risa que a veces yo llego a la iglesia con mi diadema y ya en la alabanza ya no hay la diadema, ya no hay los calcetines, ya no sé a dónde pararon todas las cosas. Y me ha pasado. Mi hermana Caro es testigo que un día le dije, no encuentro mis calcetines, se perdieron, saber qué se hicieron, más los volví a ver. Pero a mí no me importa, yo lo voy a hacer para mi amado, para mi esposo celestial, para el que me dio vida, con el que estoy agradecida porque yo estaba muerta en mis delitos y pecados y ahora tengo vida y tengo vida en abundancia, porque antes yo estaba presa en una cárcel llena de un montón de cosas y Él abrió la puerta de esa cárcel con su mano poderosa, me sacó y ahora lo único que puedo hacer es danzar para mi Señor, danzar para mi amado, ser como David, saltar, dar vueltas, no me interesa. Lo único quizás en lo que me fijo es que no vaya a golpear a alguien, pero de ahí, mis amados hermanos, usted haga lo que tenga que hacer y ahora en su casa, aviente los sillones por allá, haga la mesa a un lado donde tenga espacio y póngase a danzar para el Señor, porque Él está en medio de la danza, así como la palabra dice que está en medio de la alabanza. La danza es parte de la alabanza, mis amados hermanos. Y si queremos dar a luz la palabra, necesitamos danzarle al Señor. Amén. Ahora, vámonos al Salmo 29, versículo 3. Este tipo de alabanza que es en forma de salto o brincando, ¿saben qué pasa cuando nosotros no la hacemos? Ahora lo vamos a ver. Salmo 29, 3. Es impresionante lo que pasa cuando los hijos de Dios se quedan sin danzar de esta manera. Si no salta y si no brinca, ya va a ver quién lo va a hacer por usted. Salmo 29, 3. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cerros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sidión como hijos de búfalos. Mis amados hermanos, si nosotros que tenemos el nombre del Señor dentro de nosotros y sobre nosotros no saltamos y no brincamos, la voz de Jehová llama a su creación a saltar. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las veces que nosotros hemos experimentado terremotos y esa clase de cosas, es porque los hijos de Dios no le han dado la alabanza al Señor que merece en este tipo de danza. Y Él hace saltar los cerros, los árboles, los montes, los collados, los desiertos, los valles. Él hace saltar todo, mis amados hermanos, porque nosotros no lo estamos alabando, no estamos danzando. Mis amados hermanos, si la misma palabra dice que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Si nosotros no danzamos, la creación de Dios sí lo va a hacer, porque los árboles y todas esas cosas sí saben quién los creó, sí saben quién es su dueño, sí saben por qué están en este mundo. Mis amados, necesitamos danzarle al Señor. Y miren en el Salmo 114, versículo 1. Salmo 114, versículo 1. ¿Lo tienen? Salmo 114, 1. Dice, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío.
El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltaste como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. ¿Cuántas veces hemos danzado esta alabanza? ¿Cuántas veces solo la oímos que empieza y entonces algo se nos enciende allá adentro, mis amados hermanos, y a quién nos detuvo? Bendito sea el nombre del Señor por eso. Pero miren lo que dice. Los montes saltaron como carneros y los collados como corderitos. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. Si la tierra es capaz de temblar por la presencia de Jehová, ¿cómo usted y yo no somos capaces de danzarle al Señor cuando sentimos su presencia? Cuando sabemos que Él nos ha sacado de alguna situación, cuando sabemos que Él nos ha salvado, que Él nos ha redimido, mis amados hermanos. Necesitamos bendecir al Señor con danza. Necesitamos decirle a nuestros pies, a nuestro ser, tu creador y tu dueño es Jesucristo, y vas a danzar para Él, te dé pena o no te dé pena, lo sepas hacer o no lo sepas hacer. El Espíritu los va a mover. Es que yo no puedo danzar, mi hermana, yo tengo 2 pies izquierdos. Pues con esos dos pies izquierdos el Señor lo va a hacer danzar, y el Señor se va a alegrar y se va a gozar viéndolo danzar o viéndola danzar a usted, aunque usted piensa que tiene 2 pies izquierdos. Necesitamos alabar al Señor, bendecir al Señor con danza. No permitamos que el Señor llame a los collados, llame a estos montes a saltar, a brincar por nosotros. Hagámoslo nosotros, bendigamos al Señor. Ahora dése cuenta que cada vez que sentimos que la tierra se mueve, es porque no estamos alabando y bendiciendo el nombre del Señor con danza. Él está haciendo que la tierra, que su creación, lo alaben como nosotros lo deberíamos de hacer. Y la tierra es más entendida que nosotros, mis amados hermanos. La tierra entiende más las palabras de su dueño y de su rey que nosotros mismos, que lo llevamos por dentro. No seamos, mis amados hermanos, negligentes con la palabra del Señor. Atesorémosla. Digámosle, Señor, tu palabra dice que yo debo alabarte con danza. Lo voy a hacer, aunque me cueste. Empiece con una alabanza, mi amado hermano. Y yo le aseguro que cuando comience no va a parar. Se lo digo por testimonio. No va a parar, porque entonces ahí el Señor va a descender, su espíritu lo va a hacer a usted que tenga un nuevo fuego, un nuevo amor por el Señor. Mis amados hermanos, yo realmente espero que hayamos aprendido algo. A mí esta palabra me dejó impresionada, y más ver cómo el Señor necesita que nosotros lo adoremos. Y no es que lo necesite, es que Él se goza con nosotros. Si nosotros no lo alabamos, sus criaturas, su creación lo va a alabar. Necesitamos abrir nuestros labios, mover nuestros pies, danzar al Señor. No esté pensando en que si va a danzar girando, si va a danzar saltando, brincando. Solo dígale, Espíritu Santo, yo quiero dar una danza agradable a mi Padre, a mi esposo celestial. Y el Espíritu Santo, le aseguro que le va a enseñar cómo hacerlo. Amén. Que el Señor me los bendiga y que esta palabra se haga vida en cada uno de nosotros. Amén.